Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad le voy a exponer sobre la PC4 del examen de materiales. Este es un caso de diseño de un mecanismo de biela manivela. Primero tenemos que analizar el caso, ¿no? Después tener que sacar los datos. Una vez analizado, sacamos los datos, ¿no? Como es la presión máxima que aguanta es 0,78 megapascales. El factor de seguridad tiene que ser igual a 4. La longitud de la biela, esta longitud es 375 milímetros. El diámetro de acá, a ver, este diámetro es 105 milímetros. El radio de la manivela es 85 milímetros. Y como dato del material nos dice que es un IC 1040, por lo cual vamos a nuestras tablas de materiales, ¿no? Y aquí tenemos el esfuerzo de fluencia y esfuerzo de tracción. Esfuerzo de fluencia 352 megapascales y de tracción 517. Y la constante de elasticidad que estaba más abajo es 207 gigapascales. Acá ya tenemos todos nuestros datos, todo lo que vamos a necesitar. Y vamos a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, indica la magnitud de la fuerza en la biela. Nosotros sabemos que para hallar la fuerza necesitamos la presión y el área, porque fuerza es presión por área. Bueno, acá tenemos presión, sí, nos da como dato el problema. ¿Tenemos área? No, pero lo podemos hallar con el diámetro, que sería, acá veo, pi por diámetro al cuadrado entre 4. Hallamos eso y calculamos la fuerza, que nos dicen kilonewtons. Tenemos megapascales, que es newton sobre milímetro, por milímetro al cuadrado. Milímetros se van, queda newton nada más. Y lo tenemos que dividir entre 10 a la 3 para que salga en kilonewtons. Ahora la pregunta 2 nos dice, indica la magnitud de la constante de la columna. Usamos esta fórmula, ¿no? Que es como teoría. Entonces, ¿tenemos constante de elasticidad? Sí, de dato. ¿Tenemos esfuerzo de fluencia? Sí, también de dato. Entonces hallamos la constante de la columna, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con las unidades. En este caso, la constante de elasticidad se multiplica por 10 al cubo para poder llevarlo a megapascales, ¿no? Y no afecte al resultado. Entonces sale 107,74. Ahora la pregunta 3 nos dice indica la longitud efectiva en el plano YZ y XZ. Entonces acá vemos el plano YZ y XZ en esta parte. En el plano YZ tenemos dos pines, como se ven acá, dos pines. Entonces mi factor de soporte es el de acá. Este se adecua porque también tiene dos pines. ¿Cuánto va a ser mi factor de constante? 1. Entonces la longitud efectiva va a ser la misma. En el plano XZ, volvemos acá. Acá ya no vemos que son pines, sino que está fijo. Entonces volvemos al factor de soporte. Acá vemos que tiene dos fijos, no fijo. Entonces, ¿qué factor de soporte usamos? El 0,65. Entonces multiplicamos, ¿no? El 375 por 0,65 y sale la longitud efectiva en ambos planos. Luego pasamos a la pregunta 4, que nos dice indica la magnitud de la cota mínima de B. ¿Qué nos pide acá? Indicar esta cota, ¿no? B, esta cota B, para hallar la geometría, ¿no? Sabemos que B, y acá es 2B, es el doble. Teniendo en cuenta eso, hacemos, ¿no? Poniendo cualquier dato, tanteando. Por ejemplo, yo le voy a poner 12, del lado 12. Entonces, si es de base 12, de ancho va a ser 24, el doble. ¿Qué tenemos que hallar primero? El radio de giro. Tiene que ser el menor. Entonces empezamos, ¿no? Primero, acá está, con la fórmula. Base, en este caso, 12. 12 entre raíz de 12, ¿no? Sale 6. Y con el otro que sería 24, nos sale 3. No, perdón. En este caso, el primero es 24, altura. 24 es mayor y base el menor, ¿no? Que es 12 nada más. Entonces el menor es el de acá. Es el de Y. Luego, ¿qué más tenemos que hallar?
Tenemos que ya la relación de esbeltez. ¿Tenemos longitud efectiva? Sí, tenemos longitud efectiva. ¿Tenemos el radio de giro? Sí, el menor siempre. Entonces solo dividimos, ¿no? Longitud efectiva entre el radio de giro, que sería 70.36. Ahora, este número nos dice qué tan esbelto es. Si es muy esbelto o es muy poco esbelto. ¿Con qué lo comparamos? Lo comparamos con la constante de la columna. Entonces ponemos de dato del medio, constante de la columna, ¿no? 107. En este caso, mi esbeltez es 70.36. Es menor. Si fuera mayor, usamos Euler. Y si fuera menor, usamos Johnson. Entonces, ¿qué nos da estos valores? ¿Qué nos da estas fórmulas? Usar Johnson, usar ambos nos da la carga crítica, ¿no? Pero es diferente para cada caso, si es menor o si es mayor. En mi caso, Johnson, porque es menor. Tenemos que hallar la carga crítica. ¿Qué significa esto? Que es la carga máxima que puede aguantar nuestro material. Si supera esta carga, el material se quiebre, sufre daños. Si es menor, entonces se queda igual, no sufre daños. Entonces acá no me pide más datos, ¿no? Me pide área, esfuerzo de fluencia, longitud efectiva, radio de giro y constante de elasticidad. ¿Todo esto tenemos? Sí tenemos. El área. El área es de la base, ¿no? Base y el doble, ¿no? O sea, base en este caso le he puesto 12. Altura, ¿cuánto sería el doble? 28, 24. Hallamos el área. Esfuerzo de fluencia, sí, como dato. Longitud efectiva, ya lo habíamos calculado. La constante de elasticidad también ya la tenemos como dato. Entonces procedemos a hacer esta fórmula, ¿no? En mi caso yo le puse numerador, denominador y divisor, porque no podía meterlo en una sola celda, porque no me salía. Entonces el numerador lo consideré todo esto de acá, numerador. Denominador, el de acá, y lo dividí, ¿no? Y entonces se me hizo más fácil. Área por esfuerzo de fluencia por 1 menos la división que hice, ¿no? Y en este caso me sale 79.75. Pero el problema nos dice que tiene que tener un factor de seguridad de 4 como mínimo. Entonces lo dividimos esto entre 4. Entonces, si nuestra fuerza supera este valor de 19, nuestro material va a fallar. Si no supera, está bien. En este caso mi fuerza es 6 y no supera el 19. Entonces estamos bien. Pero vamos a intentar con un valor más bajo para ver si falla o no falla. Con 11 seguimos igual, ¿no? Es mayor, no falla. Seguimos bajando hasta 8, por ejemplo. En este caso nos damos cuenta que nuestra fuerza ya es mayor. ¿Qué va a pasar acá? Nuestro material va a fallar. Entonces este no sería el adecuado. Entonces sería 1 más, 9. Acá vemos que es menor, ¿no? Entonces nuestro material no va a fallar porque es menor que la carga crítica. Entonces nuestra cota mínima para la B va a ser 9. Ahora en la pregunta 5 nos dice, calcula la magnitud del radio de giro. Acá ya lo calculamos, ¿no? Con el valor de 9 nos sale 2.59. Es lo mismo, 2.59. ¿Qué más nos pide? La esbeltez. Sí, ya tenemos pues longitud efectiva y el radio de giro. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir nada más. Y sale 93.81. ¿Qué más nos pide? La carga crítica, o sea, la carga que no debe superar la fuerza que le vamos a aplicar. Si supera, va a fallar. Entonces, con el dato de 9, nuestra carga crítica va a ser 8.85. Porque acuérdense que tenemos un factor de seguridad de 4, o sea, nos estamos cubriendo con todos esos valores. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.